Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, a los que se acaban de unir. De nuevo estamos acá reunidos en otro de los conversatorios de los profesores de la Maestría en Derecho Empresario de SEADE. Quiero, en primer lugar, agradecer muy especialmente a los invitados, especialmente a algunos que por diferencia horaria están mucho más allá de su horario laboral. Muchas gracias, profesor, por estar a esta tardía hora con nosotros. Bueno, para los que no nos conocen, lo que hacemos habitualmente es encuentros de profesores para tratar diferentes temáticas que obviamente se abordan en las materias que damos en la maestría de Derecho Empresario y que hacen, por supuesto, a la coyuntura tan particular que estamos viviendo. Una de las ventajas quizá de la virtualidad es esa, la posibilidad de encontrarnos aún separados como estamos y bueno, de a poco aprender a convivir con este contexto tan difícil. Para los que no conocen a la maestría, les cuento que es una maestría dirigida a profesionales en general, no solamente a abogados, hay gente de las ciencias económicas, ingenieros y otros, y de alguna manera lo que se busca es conocer desde adentro el funcionamiento de una empresa y especialmente en la temática particular del derecho empresario. En ese contexto hoy nos trae el analizar la problemática tan particular del compliance o del cumplimiento normativo, que es una de las, si se quiere, cuestiones más relevantes que en lo que es el gobierno corporativo de la empresa de hoy se están analizando y donde quizás se están dando los cambios más profundos en el mundo de las empresas de hoy. Si bien la Argentina en algunas cosas está un poco lejos, creo que este no es un ejemplo de eso. Justamente la problemática del compliance es un tema que nos toca muy de cerca y que justamente en el ámbito de la salud, que es un poco el mercado en el cual vamos a discutir este tipo de situaciones, es uno de los, bueno, de las preocupaciones más importantes que tienen hoy las empresas del rubro. Les cuento además que estamos proyectando, si bien todavía no es oficial, un posgrado en materia de compliance desde la universidad y justamente voy a presentar a los dos profesores de la maestría que se dedican a esta problemática y que van a estar a cargo como codirectores de este posgrado que estamos armando. Y bueno, no hay mejor contexto que ese para empezar a hablar de esta problemática en este conversatorio. Entonces, bueno, sobre la base de eso voy a presentarles a Armando Ricci y a Claudio Lamela. Armando es abogado especialista en Derecho Tributario por la UBA, es máster en Derecho Empresario por ESEADE y también máster en Derecho de la Universidad de Salamanca. Es mediador homologado del Ministerio de Justicia con formación en consultoría y coaching ejecutivo de la Universidad de Salamanca y en dirección en empresas de oferta pública por el IGEP. Además, está certificado en Ethics and Compliance por el IFCA, la International Federation of Compliance Association, y la AEC de UCEMA. Es off-counsel del estudio Beretta Godoy, asesor de Telecom, director de IDEA y profesor de Compliance Corporativo en la maestría. Justamente desde esa materia es que esta temática se ve fundamentalmente desde la perspectiva societaria y organizacional. A su vez, Claudio Lamela, también abogado de la UCA, con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario, Compliance y Prevención en Crímenes Financieros, certificación internacional LPEC de Leadership Professional in Ethics and Compliance por ECI y el IAE, la Business School, y es un doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Es profesor de Delito y Empresa en la Maestría de Derecho Empresario de SEADE, donde vemos esta misma temática, pero desde la perspectiva penal.
y además es profesor de Derecho Procesal Penal de la USAL también, y ex profesor de Derecho Penal 1 de la UCA. Es profesor y coordinador académico del Máster en Derecho Penal Internacional de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, España, y fue gerente de Asuntos Penales del Banco Central, secretario de la Justicia Federal Penal y asesor en diversos organismos públicos. También participó justamente en la redacción de la 27401, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, justamente el marco legal que en la Argentina tenemos para este tema del compliance. Ambos especialistas en su campo en esta temática, y a los que dejo para la dirección de las exposiciones de nuestros queridos participantes. Bueno, muchas gracias a todos y a ustedes por estar. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por hacerse un tiempito para poder participar de este ámbito de conocimiento, discusión y debate. Es para mí un inmenso honor y un gran placer formar parte del cuerpo docente de esta prestigiosa universidad de SEADE, y en particular de esta maestría en Derecho Empresario, en cuyo ámbito, como decía el director de la maestría, estamos tratando de incursionar en la problemática de las diferentes cuestiones que hacen a la vida empresaria, y el cumplimiento normativo, compliance, es uno de ellos. Y como ha presentado y presenta características particulares en el contexto tan especial que nos toca vivir hoy en día a través de esta pandemia que está azotando al mundo, nos pareció un tema propicio para intentar conocer cuáles son esas particularidades y qué es lo que estamos viendo en ese rubro específico de la vida empresaria y de las organizaciones, porque también el compliance atañe a organizaciones privadas, pero también a organizaciones públicas, la problemática del cumplimiento normativo. Como les decía, la pandemia ha generado cambios impensados en la vida moderna, entre ellos una restricción importante de los derechos y libertades individuales en diversos lugares del planeta. Lo sabemos bastante bien en nuestro país, y eso ha sido dispuesto por las autoridades públicas con la finalidad de detener la expansión de la pandemia, y ha forzado a que los diversos actores sociales, entre ellos las empresas y las organizaciones, hayan debido adecuar su funcionamiento, sus normas y sus procedimientos a una realidad muy distinta, a una realidad que impuso el teletrabajo, que impuso distanciamiento social, que impuso pautas de cuidado extremos, y en un contexto signado por una nota, o por dos notas, diría yo, particularmente tristes, de las peores que les puede afectar al ser humano. Una de ellas es el miedo, ¿no? Y que hemos vivido, y creo que aún al día de hoy, con la amenaza de la variante Delta, seguimos viviendo un poco con ese temor. Y la segunda cuestión es la consecuencia de ese miedo. El miedo es porque queremos evitar algo, y es que afrontamos la consecuencia de haber perdido numerosos seres queridos y amigos. En Argentina hemos superado ya cerca de los 110.000 muertos, fallecidos por esta enfermedad. Es realmente una tragedia a nivel nacional y a nivel internacional. Esto motiva que, si debemos cumplir normas, procedimientos, aferrarnos a principios y valores éticos para tratar de minimizar los riesgos de contingencias legales que tienen que ver con incumplir precisamente estas pautas en pos de un bien superior, que en este caso tiene que ver con la salud pública, es precisamente en ese ámbito donde tenemos que maximizar al extremo ese cumplimiento de normas, de pautas, de principios, porque creo que no me imagino mayor bien, más sagrado, diría, que el de la vida y la salud de las personas, y es eso lo que estamos hoy en día viendo amenazado seriamente. El contexto internacional enseña, a raíz de lo ocurrido durante la pandemia, durante el año 2020 y en el transcurso del año 2021, que ha habido, desde el punto de vista estadístico, un aumento significativo de riesgo de incumplimiento en algunos rubros específicos. Esto ya lo está señalando Europol, lo está señalando el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina, en el riesgo de crecimiento tanto durante la pandemia, pero
incluso proyectándolo con posterioridad a la pandemia y durante muchos años, en materia de fraudes, lavado de activos, eventual financiamiento del terrorismo, y todo eso matizado, y si se quiere hasta potenciado, por un aumento exponencial en la comisión de delitos que tienen que ver con la violación del régimen de protección de datos, invasión a la privacidad, ataques informáticos. Todos nosotros estamos escuchando hoy en día, y hasta tenemos conocidos, y probablemente lo hemos hasta sufrido en carne propia, las maniobras cada vez más ingeniosas de phishing e ingeniería social que están tratando de burlar los controles y protocolos para tratar de asediar no solamente a las empresas, sino a los individuos. Y en ese contexto que la humanidad ya está viendo que se ha disparado de una manera tremenda, es que existe un concierto de foros académicos, de universidades, de empresas, de asociaciones profesionales, que están pensando cómo se puede hacer para mejorar los protocolos, los estándares internacionales, las políticas en materia de cumplimiento que nos ayuden a prevenir esos riesgos e intentar vivir en un mundo mejor. Un ámbito de esos protocolos específicos del cumplimiento es el cumplimiento sanitario, que tiene que ver con los riesgos de incumplimiento operacional y legal en el ámbito de la salud pública, y nos pareció oportuno invitar a calificados especialistas como los que hoy nos acompañan. El primero de ellos, un distinguido catedrático, profesor, y que me honra con su amistad, de la ciudad de Barcelona, en España, el doctor Jaume Antich Soler, a quien quiero darle una calurosa bienvenida en nombre de la universidad, y a quien le voy a ceder la palabra luego de presentarles brevemente, muy brevemente, una sinopsis de sus antecedentes. El doctor Jaume Antich es abogado especializado en Derecho Penal, consultor en Compliance, doctor en Derecho con la distinción Magna Cum Laude por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor del Máster de Justicia Internacional de la Universidad Rovira i Virgili y del Colegio de Abogados Penal Internacional, y también es profesor del Máster de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de Barcelona. Es secretario general del Colegio de Abogados Penal Internacional, secretario de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y de la sección de Compliance de dicho organismo profesional. También es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Asociación Española de Compliance, ASCOM. Con esta introducción y honrados con su presencia, le cedo la palabra entonces a mi querido amigo el doctor Jaume Antich Soler, quien nos va a ilustrar sobre el panorama del compliance en el contexto de la pandemia, particularmente del compliance sanitario en España y la Unión Europea. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias, querido Claudio, por esta muy amable presentación. Creo que realmente pues, muy exagerada en lo que atañe a mi persona, muy agradecido y muy honrado de estar hoy con todos ustedes aquí. Yo creo que para mí es realmente un honor poder estar esta tarde con ustedes. Aquí en Barcelona es un poquito más tarde. Quiero agradecerle especialmente a Claudio Lamela por su invitación a participar en este conversatorio. También al director de la maestría, Ramiro Salluchea, por permitirme participar en este importante evento de amplio calado en el ámbito del compliance, precisamente en un momento en el que es realmente significativo detenernos un momento y reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo del compliance en relación con la pandemia en el ámbito sanitario. Y también quiero agradecerle a la Universidad de SEADE y a su rector por esta organización y permitirme hoy compartir con ustedes este conversatorio. Tengo una pequeña presentación de PowerPoint que voy a intentar compartir con ustedes. A ver si soy capaz de hacerlo de una forma... No sé si soy administrador yo para hacerlo. Un segundo. Compartir pantalla, ¿no?
Un segundo. Disculpen un segundo. A ver. Si me disculpas, Jauma, tienes la opción de compartir pantalla. Es un botón en verde que te permitiría abrir un escritorio de tu ordenador. No me deja. Estoy intentándolo, pero no me deja. Un segundo. Un segundo. ¿Le da algún mensaje de error, doctor? Sí, algo me da un problema. A ver, un segundo. Igual es porque lo tenía abierto. A ver. Vamos a ver. Compartir. No. No me deja. Un segundo. ¿Le aparece el botón en verde de compartir pantalla? Sí, pero no me deja compartir nada. A ver, un segundo. Un segundo, ¿eh? A ver. Ahí estoy compartiendo yo pantalla. No sé si te ahora parece. perfecto. Sí, perfecto. Estoy compartiendo yo la pantalla, Vale. Jauma. Si te parece, yo voy pasando los slides, así Perfecto. Sí, de acuerdo. me vas diciendo y yo voy avanzando. Por supuesto, gracias. Bien, desde la perspectiva del ámbito español, el compliance centrado y focalizado en el sector sanitario en los tiempos de la pandemia, de hecho daría para hablar pues, por más tiempo del que disponemos. De hecho, solamente con exponer todas las particularidades del sector sanitario, tanto desde la perspectiva de lo que sería el sector asistencial, hospitalario, o de los productos de farmacéutico, etcétera, realmente hay mucho camino andado y está muy sectorializado. Por ello, he hecho un planteamiento con un índice muy holístico que intentará ver a vuelo de avión, ¿no? De bombardero, que se diría, todos los elementos principales que han integrado esta situación, empezando por el compliance global en general durante la pandemia del COVID-19. Después, ¿qué entendemos por un compliance global sanitario en los tiempos de la pandemia del COVID-19? Y unas breves conclusiones de lo que ha acaecido hasta este tiempo en España. Cuando hablamos del compliance global, lo distinguimos así de lo que sería un compliance penal. En España se hizo mucha insistencia en esto porque a raíz de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio entró se modificó el Código Penal y entró la responsabilidad penal de las personas jurídicas como sujetos activos de delitos a través de un sistema numerus clausus y a través de 2 vías de imputación. Bien, esto digamos que fue el detonante del despertar de lo que llamamos un compliance global, que es un tipo de compliance que abarca no solamente aquello que afecta a la responsabilidad penal, sino a todos los ámbitos de responsabilidades, especialmente las administrativas y otros ámbitos. Bien, desde esta perspectiva del compliance global, tenemos que destacar que el desarrollo del compliance en España antes de la pandemia era un desarrollo que había ido consolidándose a raíz de los impactos mediáticos que han ido surgiendo a través de la jurisprudencia, de casos, del daño reputacional que conocemos, etc. Pero todavía en muchas pymes existían reticencias a la hora de implementar protocolos de cumplimiento, especialmente en el ámbito penal. Si bien es cierto que en ámbitos muy sectoriales como la protección de datos u otros más sectorializados, pues se venían cumpliendo y se venían desarrollando, desde la perspectiva de un compliance global, o especialmente del ámbito penal, pues había todavía ciertas reticencias y estábamos en un escenario en el que
bueno, como se dice, se va convenciendo, se va evangelizando, entre comillas, sobre la necesidad de esta nueva necesidad de protegerse y de utilizar el compliance como mecanismo que pueda ser exonerador de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, no digamos que no todavía ha fraguado tanto como desearíamos, ¿no? Por otro lado, la afectación del estado de alarma y las sucesivas leyes y reglamentos y otras normas ha traído realmente de cabeza, si me lo permiten, a muchos compliance officers, chief compliance officers, abogados de empresa y muchos otros, porque en un principio empezaron a salir una serie de normas, pues evidentemente una norma que declara el estado de alarma es algo que a uno le cambia el paradigma en términos kantianos, ¿no? De realmente lo que acontece y lo que va a venir, y posteriormente bueno, nos encontramos con la paradoja de que incluso había normas que el mismo día eran modificadas en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual no es que tuviéramos un problema en el ámbito del compliance de anomia, sino de un exceso de normas que eran muy difíciles de gestionar. Además, como ustedes saben, en España, en determinados ámbitos, como especialmente el de la salud, contamos con una separación competencial, y hay unas cosas que son competencias del Estado y otras de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas. Con lo cual, por ejemplo, en Cataluña había materias que eran competencia de la comunidad autónoma y otras que eran del Estado. Por otro lado, tenemos que señalar que el hecho de que se declarara estado de alarma no implicó una suspensión de las responsabilidades de las personas jurídicas o en el ámbito del compliance. No hubo ninguna situación en la que se relajaran estas situaciones, sino más bien lo contrario. De hecho, se establecieron regímenes sancionadores para personas físicas que cometieran determinadas infracciones, obligaciones para los establecimientos, etc. Y finalmente, tengo que destacar los nuevos retos derivados de la pandemia. Es decir, nos encontramos con la necesidad de teletrabajar, eso implicaba una mayor protección respecto de los sistemas informáticos. Nunca antes como ahora había habido tantos ataques informáticos, en temas de protección de datos, en temas de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud ciudadana. También tuvimos determinadas noticias y algunas alarmas, entre comillas, respecto de contrataciones, de si se estaban haciendo o no correctamente, respecto a los medicamentos que hacían falta para combatir los efectos del COVID, materiales, especialmente mascarillas. Nos encontramos en España en un momento en el que se decía en el que no hacían falta las mascarillas, luego que sí, luego ha acabado siendo obligatorio, luego, bueno, en determinados ámbitos, y también respecto de instrumentos y materiales como eran los respiradores artificiales, etc. Claro, todo esto afecta al ámbito del compliance directamente, ¿no? Porque la contratación tiene que regir los principios de las leyes sectoriales, de las directivas comunitarias, tienen que regir también principios de compliance y otros elementos que garantizan la transparencia. Claudio, si es tan amable, podríamos pasar. Gracias, muy amable. Esto nos lleva a qué entendemos por compliance global sanitario en los tiempos de la pandemia del COVID-19, ¿no? Aquí distinguimos claramente, como bien sabemos, en el ámbito del compliance, lo que es la hard law y la soft law. Claro, esto significa que si bien normalmente la ley tiene una vocación de permanencia en el tiempo y que tiene que ser clara y asequible para todos los ciudadanos, nos hemos encontrado con una cantidad de leyes y de normas, reglamentos, disposiciones, resoluciones y acuerdos que han desbordado absolutamente a cualquier operador jurídico. De hecho, fue un clamor entre los juristas el pedir un poco de clarificación. Entendíamos también la necesidad del Estado de ir regulando en función de la situación que nos encontrábamos, pero como fue algo tan novedoso, pues realmente, por un lado, tenían que regular muchos aspectos, pero por otro lado, esta situación creaba a veces la paradoja de no saber a qué atenerse. Y realmente, bueno, no ha sido
trabajo fácil tampoco para el legislador acometer y para el Ejecutivo todas estas circunstancias, tampoco para las comunidades autónomas, pero no podemos olvidar que esto tiene una trascendencia muy clara para los compliance officers, para los chief compliance officers y para todas aquellas personas y personas jurídicas que tenían obligaciones y responsabilidades respecto de todo esto. Y por otro lado tenemos los estándares internacionales conocidos, los nacionales y también otros estándares, además de aquellas recomendaciones de la OMS, de la Unión Europea, así como algo de lo que a menudo en el compliance que parece quedar orillado, pero que no podemos menos tener, que es la lex artis ad hoc, ¿no? Esa forma de trabajar el conocimiento, el estado de la ciencia en el momento concreto, en el caso concreto, que es lo que nos lleva, por ejemplo, al menos en España, a determinar si la actuación médica ha sido conforme a derecho, ha sido adecuada o no ha sido adecuada y puede o no generar responsabilidades penales, civiles, administrativas, patrimoniales, etc. Y por otro lado, no podemos olvidar tampoco que el ámbito de la sanidad y en el tema del compliance global hay una grandísima sectorización y en función del ámbito en el que nos centremos, encontraríamos distintas normas, distintos estándares y distintas exigencias. Bien, como algo a tener muy en cuenta en ese vuelo rasante que pretende ser esta pequeña exposición sobre la situación en España con el compliance sanitario, con la pandemia, tenemos que tener en cuenta los elementos normativos que, para la elaboración, implementación y gestión de los compliance sanitarios. Para empezar, no podemos nunca olvidar el marco normativo estatal y de la Unión Europea, el marco autonómico, los estándares internacionales y nacionales, esas recomendaciones, la lex artis ad hoc y también la interpretación jurisprudencial, puesto que, por ejemplo, en materia de EPIs, de los equipos de protección individual, se han pronunciado los tribunales superiores de justicia respecto de si era exigencia o no era exigencia del servicio de salud competente de disponer, de poner a disposición de los empleados esos equipos de protección individual o no. Lo cual es ciertamente importante, puesto que genera en el profesional sanitario unas expectativas diferentes. En España hemos visto profesionales trabajar con bolsas de basura puestas como sistema de protección en determinados momentos en los que había escasez de estos elementos, ¿no? Bien, y por otro lado no podemos olvidar que un buen compliance que esté efectivamente vivo en una persona jurídica requiere una constante actualización. Cuando hay un cambio normativo, cuando hay un cambio de estándares, cuando hay otras recomendaciones, etc. Todo ello, como vemos, pues desborda en mucho, y esto ya lo adelanto para las conclusiones, la situación para el compliance en España. Bien, no podemos olvidarnos nunca del objetivo principal, y lo digo porque a menudo cuando se habla de compliance tenemos una tendencia, al menos en España muy grande, de enfocarnos en las certificaciones, ¿no? Parece que la certificación sea el salvoconducto, la patente de corso que nos lleva a la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad. Y en el ámbito penal son bastantes los fiscales y jueces los que vienen a decir que la certificación es una foto que hacen en el momento de la certificación, pero que eso no es un salvoconducto de nada. Simplemente ayudará y puede ser muy beneficioso y realmente, si está vivo, está bien implementado, pero ni es exclusivamente necesario ni tampoco es absolutamente beneficioso. Dependerá de muchos factores. Lo que sí que es cierto es que en términos de exigibilidad, si se ha hecho todo lo que se podía hacer y se ha actuado con unos programas de conformidad como establece la legislación y atendiendo a las exigencias normativas y hay una cultura de cumplimiento viva en la empresa o en la persona jurídica, pues es poco probable que de ahí se puedan derivar responsabilidades si se ha hecho todo de una forma adecuada. Por eso me gustaría centrarnos en el objetivo principal, que como en todo compliance es primero de todo evitar que se conjure, que se materialice el riesgo, que cristalice ese riesgo que se pretende prevenir, exista una prevención real y una adecuación a la normativa. Esa normativa es especialmente la normativa de hard law. La de soft law no puede ser exigible. Sí que puede ser un estándar a tener en consideración, pero no puede ser salvo en determinados casos, especialmente en el ámbito administrativo.
Y en cuanto a esa proyección, luego tiene que haber una buena detección del problema. De nada nos sirve tener esta situación preventiva si no hay una buena detección y una buena reacción. Esto significa que las circunstancias nos determinarán en qué momento estamos, pero el objetivo principal de este compliance tiene que ser cubrir estas áreas. Si nos centramos solamente en cumplir aquella certificación concreta y con esto ya tengo bastante, nos olvidaremos de todo lo demás, como por ejemplo es la creación de un comité de crisis, como es la gestión de ese comité de crisis, como es dotar de recursos a ese comité de crisis para ese momento, etc. Y esto nos lleva a que, mal trabajo harán, desde mi perspectiva, aquellos que se olviden de este objetivo principal en ese combate con las dificultades que genera la pandemia desde la perspectiva del compliance. Bien, podríamos... A ver. Bien, en cuanto a la normativa, digamos, de Harlow, es muy extensa. No quiero aburrirles con todas las normas que se han desplegado. Evidentemente no nos he puesto todas las derivadas de la pandemia, porque no acabaríamos ni el año que viene, pero sí que podemos hablar de que hay un Código Sanitario Español y que viene sectorializado y del cual hay muchos elementos a tener en consideración. Por ahí tenemos, pues, por ejemplo, lo que afecta a medidas especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad, de Medicina. Podemos pasar, si está amable, Claudio, a biología y genética. Seguimos, podemos pasar también asistencia sanitaria. Todas estas normas tienen link en la que ustedes, dejaré el PowerPoint para que puedan disponer de él, pueden clicar y les lleva directamente a la norma. ¿De acuerdo? Aquí, como verán, pues también es lo que afecta a la asistencia sanitaria. Y, Claudio, si es tan amable, podemos pasar. Sí, vale. También derechos y deberes de los usuarios. Bueno, aquí faltarían también muchas otras normas, también del ámbito autonómico, pero como pueden ver, no son pocas las normas que tiene que tener en consideración, por ejemplo, un compliance officer o un chief compliance officer en el ámbito de una persona jurídica que se dedica al ámbito de la salud, incluso en el ámbito del sector público, porque también hablamos del compliance al sector público en España. ¿De acuerdo? Bien, pasamos. Bien. En cuanto a la Generalitat de Cataluña, como saben, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencias en materia de salud y ha habido un enorme despliegue normativo. Aquí les he puesto un link. Realmente es muy, muy extenso. Además, hay normas que luego vienen a ir modificando las posteriores porque ha habido una evolución. Tenemos que señalar aquí sectores como residencias de ancianos, sectores como hospitales, sectores como centros de atención primaria. Fíjense que cada vez que había un foco de problema debían acometerlo de una forma casi novedosa. Era como si no existiera un precedente en España, un protocolo de actuación frente a pandemias. Lo cual es paradójico porque sí que parece que existía algo parecido en relación con la gripe aviar. Al menos algo se trabajó, sí que había como mínimo un conato, un indicio, o algo hay por ahí publicado, pero sin embargo, todo lo que ha habido de actuación desde el Ejecutivo, de todas las comunidades autónomas o del Estado, con la mejor de las intenciones, ha sido, pues bueno, intentando sobre todo apagar fuegos y ir resolviendo los problemas que se producían, que eran muchos. Y bueno, vaya por delante nuestra comprensión respecto de las dificultades que ha tenido el Ejecutivo en todos los ámbitos para afrontar estas situaciones. ¿Vale? Como vemos, también tenemos que tener en cuenta otras normas. No podemos olvidar el Código Penal Español, la normativa de contratación pública y sector público. Por ejemplo, se criticó mucho que en materia de contratación de respiradores se hubiera contratado una empresa que al parecer era de una empresa que se dedicaba a otro tipo de actividades y que gestionaban unos culturistas de fitness, de los que levantan pesas, y que al parecer, pues bueno, hubo cierto revuelo
en relación con si habían ellos ganado el concurso o no para hacer esta mediación o esta compra de estos materiales, etc. Han sido situaciones en las que también tenemos que señalar, en la que también ha sido difícil para el Estado conjurar por un lado el miedo de la gente, por otro lado las fake news, que no eran pocas, y por otro lado esa necesidad de control social, ¿no? Porque sin ese control no se podía combatir la pandemia. Pero bueno, han salido cosas y ahí permitimos que tenemos estándares de exigencia de cumplimiento, tenemos la normativa de contratación pública, tenemos la directiva europea, tenemos estándares en contratación pública, por lo tanto, solo hay que comprobar que se haya cumplido todo y ya está. También tenemos que tener en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. En España actualmente existen sanciones muy, muy elevadas por vulneración de protección de datos y no son pocos los casos en los que se están sancionando. Claro, el hecho de teletrabajar provocaba que aquellas personas que estaban en su casa a lo mejor estaban trabajando con su ordenador, no con un ordenador de la empresa. El wifi que estaban utilizando era el de su casa. Es decir, las medidas de ciberprotección no eran las mismas que en la empresa. Eso planteaba vulnerabilidad respecto de aquellos datos que tenía. Y si ha habido ataques, si ha habido filtraciones, tiene obligación de comunicarlo, etc. Con lo cual, ha habido todo un campo de trabajo y de problemática muy grande en relación con la protección de datos. También tenemos que tener en cuenta la ley de sociedades de capital, que impone obligaciones, así como toda la normativa de las leyes y ley y reglamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Finalmente nos vamos a soft law, que es lo que conocemos como los estándares. En España tienen mucha fuerza las UNED y también las ISO, y digamos que desde AENOR se ha hecho un gran esfuerzo para dotar de medios y de elementos para poder ayudar a las personas jurídicas a poder afrontar con cierta solvencia las dificultades de la pandemia. Por ejemplo, tenemos la ISO PAS 45005 de 2021 de gestión de la salud y seguridad en el trabajo para trabajar de forma segura durante la pandemia. También en relación con las mascarillas higiénicas no reutilizables, en gestión de riesgos para la salud del paciente, vigilancia, prevención y control de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, calidad para el laboratorio, unidad de trasplante hepático, servicios dentales, transporte sanitario, productos sanitarios. Gracias, Claudio. En el ámbito sociosanitario tenemos, pues, en el ámbito de los servicios sanitarios, sociales, gestión de riesgos para la seguridad del paciente, en el ámbito de la calidad, la gestión de calidad, la evaluación. En el ámbito de la seguridad, pues también tenemos de seguridad y salud en el trabajo, calidad de ambiente interior, información alimentaria, en el ámbito de la responsabilidad social, gestión de accesibilidad universal. Bien, todo esto no es que sea absolutamente imprescindible para el trabajo de ello, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor hay un pequeño apartado de una de esas normas que en un ámbito concreto pues puede ser interesante. Reitero que no es exclusivamente exigible desde un punto de vista de aplicación del derecho que uno se sustente a estas normas ISO o UNE. Sin embargo, como todos sabemos, soft law siempre es una ayuda, unas guías como estas guidelines en las que uno se puede apoyar y luego tener una mayor cobertura o no. Porque en el ámbito, por ejemplo, de la prevención de delitos, pues también tenemos los sistemas de gestión de compliance y de prevención de delitos, incluso ahora en relación con las denuncias de whistleblowing, pero todo esto, digamos que son una forma de enfocar y de planificar cómo se debería hacer, unos estándares que pueden ayudar, pero que no son, como decía antes, la panacea tampoco el mero hecho de tener la certificación. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Por otro lado, como les decía, esto sí que son un clásico en el ámbito del compliance, que como mínimo hay que conocerlos, que son la UNE 19601, la ISO 37001,
la gestión antisoborno, en el ámbito tributario, sobre los canales de denuncia, que es lo que decía la ISO 37002, y sobre los sistemas de gestión de compliance también, que tenemos este y otras. Bien, dicho esto, me gustaría... Jaume, ¿Sí? Jaume, quería hacer una pregunta para aprovechar los conceptos que estás invirtiendo en este momento con todos nosotros, fundamentalmente con esta distinción que estás haciendo entre hard law y soft law, ¿no? Que es una distinción interesante desde el punto de vista de la fuente del derecho, ¿no? Pero yendo a la efectividad y la aplicación que tienen esas normas, ¿no? Recién estabas diciendo que tener la certificación no es una panacea, pero acá se brinda una paradoja muy particular, que es que en el ámbito del compliance, generalmente los estándares del soft law tienen un nivel de detalle y de explicitación normativa mucho más exhaustivo que las normas del hard law. Entonces, cuando uno quiere enfrentar un problema de esta naturaleza con un tinte preventivo, pareciera que aquellos estándares de menor valor desde el punto de vista legislativo son una guía más segura y más efectiva para enfrentar el problema que la norma amplia del hard law. Y la pregunta apunta, ahora que hemos enfrentado y estamos enfrentando una crisis en este sentido, en tu experiencia y lo que está pasando en España, desde tu perspectiva, si vos crees que las normas del hard law o las normas del soft law son las que pueden adaptarse de una manera más rápida y pueden dar una respuesta más efectiva ante problemas coyunturales como los que nos toca vivir, ¿no? ¿Cuál es el ámbito, el hard law o el soft law, al que uno le pondría más, le enfocaría más los cañones para brindar una respuesta rápida y efectiva en términos de prevención? Si habláramos, estoy absolutamente de acuerdo en el que contigo, Claudio, el ámbito de detalle y desarrollo y explicación y de implementación y gestión de estas normas de soft law son inestimables, está claro. Sin embargo, lo que es exigible conforme a derecho es hard law. Es decir, el legislador no te puede exigir algo que no está postulada como una ley exigible. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo primero es cumplir toda la normativa hard law. Y luego, en determinados ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de la protección de datos, viene más explicitado, por ejemplo, en determinados ámbitos de contratación, pues también viene bastante explicitado y es más fácil seguirlo. En el ámbito del penal, bien, claro, un buen mapeado de riesgos, un sistema de reacción, un comité de crisis, todo esto funciona. Lo que pasa es que yo creo que ayuda muchísimo, sobre todo para personas que no tengan conocimientos, por ejemplo, de derecho penal, les puede ser de mucha utilidad, pero advierten con vehemencia desde muchos ámbitos de fiscalía y de los juzgados de los jueces que el hecho de tener una certificación es algo muy positivo, que como mínimo pues ya demuestra que la empresa ha hecho una inversión de dinero, que se toma en serio el tema del compliance, que está haciendo cosas, pero no es garantía de que quede exonerada de responsabilidad penal. Por lo tanto, lo que se mirará es si había controles efectivos, si nadie se saltó esos controles con pértiga, si hasta qué punto pues, esa foto que hace la certificación en ese momento está muy alejada de la foto que se hace en el momento de la comisión del delito. Es decir, hay muchos factores que ahí pueden contribuir. Sin embargo, desde la perspectiva del empresario, que está obligado a cumplir muchas cosas, es de inestimable ayuda tener una referencia detallada de lo que hay que hacer. Ahora bien, para que el compliance esté vivo, tiene que estar constantemente actualizado. Y esa actualización requiere de un profesional que esté pendiente de todos esos cambios normativos, sobre todo de hard law. Porque de nada sirve tener una certificación, esa certificación muy bien hecha, si, por ejemplo, en un estado de alarma, en tiempos de pandemia o de excepción, etcétera, porque hemos tenido también una resolución del Tribunal Constitucional respecto de ese estado de alarma diciendo que no estaba bien hecho, pues bueno, el caso es que lo que sea ley es de obligado cumplimiento, mientras que lo que es soft law puede ser una ayuda, pero no es exigible. Tal vez la solución hubiera sido crear unos reglamentos que facilitaran mucho
esa gestión, dando muchas pautas y muchas ayudas para desarrollarlo de una forma más natural. Pero bueno, de momento la situación es la que tenemos. Gracias, Jaume, muchas gracias. Perfecto, yo aprovecho para hacer una pregunta respecto a la normativa que citó aquí el doctor relativa a la 45.005 sobre seguridad en el trabajo durante la pandemia. Es una pregunta que nos acercan dos de los digamos, participantes en este evento, y es ¿cómo están manejando el tema de la vacunación obligatoria? Que aquí en la Argentina estamos empezando a transitar esa problemática. Si el empleador puede exigir una vacunación obligatoria a sus empleados o sus obreros, y cómo están en el ámbito de educación. Bien, en el ámbito de la vacunación obligatoria, digamos que existe el respeto a las personas que no se quieren vacunar. Es decir, no se va a llevar a nadie por la fuerza a vacunar, de momento. De momento. Lo que sí que es cierto es que, claro, hay determinados ámbitos en los que el empleador, determinados ámbitos sensibles, por ejemplo, en los profesionales de salud, en los que sí que se pueda suscitar pues, que la persona se vacune. Es una cuestión que no es pacífica, que no está todavía bien resuelta y que genera un conflicto que entendemos que irá más lejos, porque hay focos de resistencia de personas antivacunas en España, de gente que no se quiere vacunar bajo ningún concepto. Y hay casos en los que plantea la dificultad pues, para el empleador de qué hacer con esta persona. Pues, si, por ejemplo, en un ámbito hospitalario una persona que no esté vacunada pues genera una problemática muy grave, ¿no? Sí, aumenta el riesgo, digamos. Exactamente. Entonces, digamos que se ha planteado desde una doble visión, ¿no? Desde un carácter bifronte. Por un lado, el riesgo que genera esta persona en sí y para sí misma, y por otro lado lo que se llama la inmunidad del rebaño, ¿no? Para el grupo, ¿no? Desde la perspectiva del rebaño sería menos exigible a una persona que se vacune, porque su derecho a no vacunarse, pues de momento en España está garantizado, no se obliga a la gente a vacunarse, se ha facilitado mucho, incluso hemos tenido épocas en las que la gente corría desesperadamente para encontrar plaza o tiempo o lugar para vacunarse. Hemos encontrado con momentos pues, que había personas que estaban buscando vacunarse y no encontraban. Además tenemos una amalgama de vacunas, un abanico extraordinario. Tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos Moderna y no sé si me dejo alguna otra. Y la verdad es que bueno, ves gente que la vacunan con diferentes tipos de vacunas en función de la edad, en función de circunstancias, etc. Por lo tanto, es un problema que no está bien resuelto. Es un problema que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en las universidades se ha ido vacunando todo el mundo, pero es que realmente es la vacuna desde muchos ámbitos se ve como una ventaja y no como una desventaja, se ve como una protección y no como una situación de exposición. Y ya no solo desde esa perspectiva que decía de inmunidad de rebaño, sino también por la exposición en la que los profesores, cuando se da docencia pues, presencial, pues puedes estar expuesto, ¿no? Precisamente pues es una situación compleja. Ahora bien, también hay que decir que se ha hecho mucha parte de esa docencia online, y si se ha hecho presencial era con unas garantías de distancia de seguridad, mascarillas, geles, es decir, con todo un elenco de sistemas de protección que podían llegar a cubrir el supuesto de aquellas personas que no vinieran vacunadas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien. Ramiro, si querés, puedo yo presentar el expositor que sigue y vos podés subir en todo caso la grabación, porque contamos con la presencia del doctor Franco Rizzo Jurado, que es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina y magíster. Perdón, sí. Armando, perdón que te interrumpa, pero le faltaba concluir un poquito a Jaume. Sí. Perdón, pensé que ya había terminado. Vamos sintetizando, si les parece, para poder que nos dé bien los tiempos. Bárbaro. Como yo tengo acá la presentación que le estoy asistiendo, puedo ver que tiene
tiene algunos slides más de contenido, entonces, bueno, no. Nada, muy poquito. Mil Nada, disculpas, simplemente- adelante. No. Gracias. Simplemente destacar también que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de la OMS, de la Unión Europea, que es lo que aquí veíamos, que por cierto, bueno, en esta materia de la OMS se ha criticado una falta de gestión global o de protocolo global, de compliance global para afrontar la pandemia. De la Unión Europea ha habido también, en ámbitos muy sectoriales, también actuaciones. Les invito a ver también el link. Y bien, lo que les decía de la Lex Artis ad hoc es que, y se está planteando ya como algo que puede ser una avalancha en España de reclamaciones judiciales, en lo que es la responsabilidad patrimonial de la administración, por varias vías, responsabilidad civil, que puede venir en ámbito del sistema o de personas del ámbito de la salud, responsabilidad penal, incluso en determinados aspectos, y responsabilidad civil ex delicto. Bien, todo esto también nos llevaría mucho tiempo de desarrollarlo, pero bueno, no son pocos los juristas que apuntan una avalancha de reclamaciones judiciales en este sentido. Finalmente, lo que afecta a la sectorización que les decía es esta protección ciudadana, esas distancias de seguridad, esa mascarilla. Bien, lo que conocemos como la cultura de cumplimiento en el ámbito de la empresa, digamos que en el ámbito de la ciudad pues ha sido bueno, bastante censurable, porque nos hemos encontrado con mucho incivismo, con muchas personas que no querían poner esa mascarilla, que no respetan la distancia de seguridad, que han hecho botellones. No sé si conocen el concepto de botellones. Se junta mucha gente en la calle a beber alcohol. Hace poco, en unas fiestas muy conocidas de Barcelona, del barrio de Gracia, 300 personas en la calle bebiendo sin mascarilla, a menos de un palmo la una de la otra, gritando, cantando. Pues claro, el foco de contagio era elevadísimo, con todos los problemas sociales, económicos y de salud que esto provoca, ¿no? También el tema de la protección de los profesionales sanitarios ha sido un tema muy controvertido, también los de emergencias, entre ellos la policía, protección de otros profesionales que también trabajan, como pueden ser los conductores de autobús, de tren, etc. Ha habido mucha polémica con los respiradores artificiales y otros instrumentos, con las mascarillas, con las medicinas para tratar el COVID y con los trabajadores en general. Y finalmente la protección de datos. Digamos que esos serían ámbitos de focalización muy concreta. A manera de conclusión muy rápida, de conclusiones muy rápidas, me gustaría señalar que ha habido un gran estrés causado por la cascada de normas. Creemos que debe desarrollarse un compliance específico para pandemias que abarque diferentes sectores y que en el caso en el que nos volviéramos a encontrar o sigamos en una situación así, todo el mundo tenga muy claro qué es lo que es correcto hacer, cómo hay que hacerlo y que además se implemente esa cultura de cumplimiento entre todas las personas de las organizaciones y en general de la ciudad. Esa falta de un compliance específico y en contraposición esa avalancha de normas ha provocado que muchas veces la gente no sabía cuál era la norma aplicable. Y es decir, de la anomia hemos pasado a la excesiva normativización y con derogación de normas, que llegó un momento en que uno no sabía qué norma tenerse. Y finalmente, también, además de esa falta de cultura de cumplimiento, hay que recordar que en esas consecuencias de la pandemia no podemos olvidar que cuando se le exija responsabilidad al compliance officer, todas estas particularidades, estos problemas que hemos ido viendo, esa avalancha de normas, esas dificultades, habrán que tenerse en consideración, porque por un lado el compliance officer tiene la obligación de estar al día de todo el elenco normativo, pero ha habido momentos en que era muy difícil y también puede haber problemas en esa implementación, fallos puntuales, y todo esto creemos que debe venir en beneficio de una eventual exigencia de responsabilidad. Muchas gracias a todos por su atención. Ha sido realmente un honor y un placer. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas Gracias, gracias. Jaume. Ahora sí, Armando, perdón por la interrupción. No, perdón, yo por pensé favor. que ya estaba... bueno, como les decía, ahora tenemos la participación del doctor Franco Rizzo Jurado, que es abogado egresado de la Universidad Católica, magíster en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés. Actualmente dirige el Departamento de Legales y Compliance de Roche Diabetes para Latinoamérica. Es miembro de los comités de legales y compliance de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y de la Cámara Argentina de Insumos
implantables y equipo médico, con lo cual vamos a tener una especie de reportaje sobre algunos temas que tienen que ver con este encuentro y el valor agregado que tiene la participación del doctor Rizzo Jurado es un poco el ver el aspecto de Latinoamérica de un compliance officer que tiene que lidiar con distintas culturas y distintos ámbitos de aplicación en este tema, digamos, de la salud, ¿no? Y lo que trajo la pandemia. Así que, Ramiro, cuando quieras. Confírmenme que se ve, por favor. Vemos la pantalla bien, sí. Bárbaro. Bueno, arranco. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Franco Rizzo Jurado. Ya, digamos, tienen ustedes los antecedentes impecables, digamos, en el ámbito del derecho, de compliance. Él es digamos, un importante referente en el momento de armar este conversatorio porque justamente está en la industria farmacéutica. Así que, bueno, Franco, te agradecemos en nombre de SEADE tu participación, que va a enriquecer sin duda este conversatorio. En base a eso, bueno... Gracias por la invitación, Armando, te agradezco mucho y por las palabras. No, al contrario. Bueno, un poco la línea de este conversatorio es registrar cuál ha sido un poco el impacto de la pandemia ya después de un año y pico. Me imagino que han tenido, digamos que, maniobrar de alguna manera las tareas que habían programado, ¿no? En el área de compliance. Entonces nos gustaría un poco conocer desde tu experiencia, le decimos un poco también a los oyentes, que tu experiencia es tanto nacional como internacional, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nos permite tener un panorama amplio digamos, de cómo está la cuestión, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de las tareas programadas? ¿Qué tuvieron que priorizar? Bueno, a ver, primero, digamos, importante destacar, ¿no?, que desde el inicio de la pandemia, tanto la industria farmacéutica como productos médicos fue considerada como una industria o una actividad esencial, y en muchos casos, a diferencia de lo que sí sucedió tal vez con otras industrias, nosotros tuvimos que incrementar sustancialmente la producción de determinados productos para satisfacer, obviamente, demandas globales digamos, por la pandemia en sí, ¿no? Entonces, al incrementar esta cantidad de productos, la tarea cotidiana no se vio tan afectada, ¿no? Digo, estos productos, me refiero a kits o reactivos de diagnóstico para detectar el virus, para detectar anticuerpos, respiradores, barbijos, alcohol en gel, medicamentos para tratar cuadros más severos y todo este último tiempo, producción de vacunas, ¿no? Entonces, a nivel local, si bien desde el primer día en el que se decretó la cuarentena, nosotros, digamos, el personal afectado de la industria farmacéutica se vio exento del cumplimiento del aislamiento, la gran mayoría de las compañías adoptamos la modalidad de teletrabajo, salvo para casos puntuales. Obviamente los departamentos de legales y de compliance no fuimos la excepción ni somos la excepción, así que desde el inicio o inclusive antes, dependiendo de la compañía, nos encontramos realizando home office y poco a poco fuimos y vamos flexibilizando esta circunstancia, ¿no? Y en lo personal, mi trabajo cotidiano no se vio impactado o afectado de manera sustancial porque todas las tareas o todas las actividades que realizo se reemplazaron por actividades virtuales, y muchas otras de las tareas que realizo implican naturalmente estar sentado frente a una computadora, ¿no? Así que lo que sí ha sucedido como consecuencia de la pandemia es que los departamentos de compliance de la industria tuvimos que empezar a hacer foco tal vez en determinados aspectos que empezaron a tener un poco más de relevancia por el potencial riesgo asociado a los mismos y que muchas veces está vinculado inclusive con estas nuevas modalidades de trabajo y con la propia virtualidad, ¿no? Y desde el punto de vista de este tema, a veces escuchamos a los auditores hablar del clima, digamos, del ambiente de control, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ¿qué adaptaciones tuvieron que hacer ustedes sobre la marcha desde el punto de vista de compliance, ¿no? Porque el tema de la no presencialidad, me imagino que debe haber cambiado un poco ese acercamiento, ¿no? O esa lejanía. Totalmente, ¿no? Digamos, pensando en un programa, digamos, o en los pilares de los programas de compliance, si nos paramos en el primer pilar, digamos, en el pilar de prevención, típico de cualquier programa de compliance, no solamente de la industria,
en este último tiempo obviamente tuvimos que hacer foco en implementar o revisar políticas o adaptar procedimientos de diversa naturaleza que en muchos casos, como bien decías, están asociados, ¿no?, a la utilización de tecnología, a la virtualidad, a las nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que se me ocurren que surgieron durante este año y meses de cuarentena y de pandemia es, por ejemplo, el desarrollo, la revisión o el enforcement de guías o políticas sobre uso de redes sociales personales por parte de empleados. Esto principalmente para evitar la diseminación de las famosas fake news, ¿no? Sobre todo considerando que en un primer momento, cuando surgió la pandemia, circulaban muchísimas noticias e información falsa relativa a posibles vacunas, curas, diversos tratamientos que se iban atribuyendo a distintas empresas y que en muchos casos no eran ciertas, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, fue importante que todos los colaboradores de las distintas empresas de la industria conocieran claramente cómo proceder en caso de fake news, sobre todo considerando porque las fake news, estas noticias falsas, impactan de manera muy negativa en las actividades de la empresa y obviamente en la reputación, ¿no?, en la imagen de la empresa. Después, otro ejemplo que es claro es el relativo a la utilización de las herramientas digitales en sí, ¿no?, que desde una perspectiva interna de las compañías requieren muchas veces hacer análisis de ciberseguridad o de seguridad informática y obviamente también de protección de datos personales, ¿no? El caso concreto en Roche, que es donde yo trabajo, fue la utilización de la plataforma Zoom. Zoom era una herramienta que no estaba autorizada para utilizarse dentro de Roche, y con la pandemia, digamos, y por la cantidad de reuniones y congresos y eventos que se realizaban, se hizo un análisis muy rápido de ciberseguridad de la herramienta y desde una perspectiva de la protección de datos personales para poder habilitarla. Después tengo otros ejemplos, ¿no? Otro ejemplo también es, digamos, la revisión o la implementación de guías sobre grabaciones de reuniones virtuales con el propósito de asegurar el cumplimiento de leyes de protección de datos, sobre todo considerando, digamos, la importancia que tiene el GDPR en Europa y que nuestra ley de protección de datos tiene más de 20 años, y también, obviamente, para asegurar la confidencialidad y la información sensible que está presentada o compartida en estas reuniones, ¿no? Y obviamente, bueno, hay cosas que son muy, muy puntuales de la industria farmacéutica, que es, por ejemplo, reforzar políticas de grants, sponsorships, donaciones, justamente porque durante todo este último tiempo lo que ha sucedido es que ha habido un incremento de los pedidos de colaboración a la industria, que obviamente, digamos, tiene que tener un marco absolutamente claro. Totalmente. En ese sentido, digamos, sí, acá nos llegó unos meses después, ¿no? La explosión de la pandemia. En ese sentido, sí, la experiencia en otras partes del mundo les permitió a ustedes anticiparse a lo que luego después efectivamente sucedió en Argentina, en Latinoamérica. ¿Les sirvió? ¿Pudieron jugar un poco a favor en ese sentido, el tiempo? Sí, en algunos casos sí, en otros no tanto, digamos. La situación, digamos, con los países del hemisferio norte, que fueron los primeros que sufrieron la pandemia, fue un poco particular, porque si bien el brote del virus inició por esos pagos, las medidas que se adoptaron de algunos gobiernos del norte y de las empresas, o sobre todo de las compañías multinacionales, coincidieron casi temporalmente con las medidas que nosotros adoptamos localmente, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel empresarial, ¿no? Entonces, no sé si hubo posibilidad o gran posibilidad de capitalizar toda esa experiencia. Lo que sí nos sirvió, obviamente, y nos está sirviendo mucho, es la experiencia de ellos en el regreso paulatino a las oficinas o a la vuelta al negocio y al trabajo normal, entre comillas. Obviamente, digamos, las compañías multinacionales como la compañía en la que yo trabajo tienen protocolos de BCM, ¿no? De continuidad de negocio. En nuestro caso puntual, el BCM, digamos, el programa el protocolo de continuidad de negocios se activó inmediatamente cuando se decretó la pandemia. Entonces Europa lo que tiene es que están un poco más adelantados. Europa, Estados Unidos, digo, cualquier lugar en el hemisferio norte están un poco más adelantados en las fases de ese manual. Por lo tanto, la experiencia de ellos en ese sentido sí nos resulta muy útil. Les resultó útil, claro. Sí, sí. Y en ese digamos, reubicarse en la industria frente a esta avalancha de que no se sabía bien cómo venía la cosa, ¿qué rol o qué función
si es que la tuvo, ¿no? Cumplieron cámaras, ¿no? Digamos, que nuclean a la industria, ¿no? Como medio para hacer frente, digamos, a los cambios, a las prácticas del negocio, ¿no? Que puede haber traído la pandemia. Bueno, a ver, que se me ocurra, digo, las cámaras internacionales a nivel muy general, en algunos casos sí emitieron guías, digamos, o lineamientos para que todos sus asociados tuvieran en consideración al momento de realizar determinadas actividades dentro del marco, obviamente, de la pandemia de COVID-19. Se me ocurre como ejemplo la guía para congresos médicos virtuales y provisión de comidas dentro del marco de la pandemia que emitió IFMA. IFMA es la Federación Internacional de Productores de Medicamentos, y junto con EFPIA, que es la Federación o la Cámara Europea, y con Pharma, que es la Cámara Norteamericana, crearon esta guía con el propósito, obviamente, de que sus asociados se ajusten a los estándares y a las previsiones que contenían puntuales y asociadas a la conducción de eventos y de congresos virtuales dentro del marco de la pandemia. Después otra guía que también se emitió el año pasado es la guía de AdvaMed. AdvaMed es la Asociación Norteamericana de Productos Médicos, que también, como les decía, emitió esta guía del año pasado que incluye diversas previsiones vinculadas a COVID, siendo la principal la no utilización de coronavirus como defensa o como excusa para apartarse de los principios de integridad que rigen, digamos, todas las relaciones en la industria, ¿no? Pero incluyendo también otras previsiones que se me vienen a la mente, por ejemplo, donaciones, sponsorships. También incluye un capítulo sobre eventos virtuales y también un capítulo sobre provisión de comidas. Y localmente, sí, decime. No, o sea, no utilizar la pantalla de COVID para, digamos, tolerar infracciones o desvíos de los planes. Exactamente. El statement inicial de esa guía es no utilizar al coronavirus como una excusa para apartarse de principios éticos o de integridad, ¿no? Digamos, para vulnerar estos principios que ya están establecidos y que surgen, obviamente, del propio código de ética de AdvaMed, ¿no? Entonces, un poco lo hizo tanto, digamos, IFMA como AdvaMed, lo hicieron para hacer un poco más de fuerza y reforzar, digamos, los conceptos que ya estaban introducidos en los códigos que ellos tienen, y además brindando claridad respecto de cómo manejarse dentro del marco de estos eventos o donaciones o provisión de staff en caso de que fuese necesario, ¿no? Y localmente lo que sucedió fue, por ejemplo, KM, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, básicamente al ser miembro de IFMA también se vio, digamos, obligado, o le resulta de aplicación también la guía. Y por el otro lado, CADIEM, que es la Cámara de Productos Médicos de Argentina, sigue los lineamientos de AdvaMed. Entonces, a nivel internacional, pongo estos dos ejemplos, la de IFMA y la de AdvaMed, y a nivel local, alineados obviamente con estas dos cámaras, tanto la Cámara de Medicamentos como la Cámara de Productos Médicos. Con lo cual, digamos, han puesto sobre el tapete rápidamente, o sea, han mantenido un tema de sensibilidad especial, ¿no? Con relación al tema del COVID. Correcto, y en correctísimo. En ese sentido, la función de las cámaras, tanto nacional como internacional, han, digamos, apadrinado algún tipo de cambio en la normativa, digamos, como consecuencia de la pandemia. ¿Hay algo nuevo que reglamentar, que normar en base a este contexto, desde tu criterio? Bueno, a ver, ahí el rol de las cámaras, digamos, no es fundamental en el sentido de que, considerando la circunstancia de pandemia, todos los gobiernos rápidamente trataron de ajustar sus normas a los tiempos que corrían. Como consecuencia de la pandemia hubo un montón de cambios normativos de diversa índole que en mayor o en menor medida estuvieron impulsados, como te decía recién, por la situación atípica, ¿no?, que tuvimos que atravesar. Un ejemplo, por lo menos local, es la ley de teletrabajo, ¿no?, que en algún punto se vio impulsada o acelerada por la circunstancia de pandemia, pero puntualmente, y sí vinculado tal vez a la industria farmacéutica de productos médicos, hubo algunos cambios normativos. Se me ocurre, por ejemplo, la resolución 696 del Ministerio de Salud, que es del año pasado, que básicamente lo que autorizó era
de manera excepcional la prescripción de medicamentos de venta bajo receta por medios electrónicos, ¿no? Por medio de mensaje de texto, por correo electrónico o mensajes de WhatsApp, todo esto con el propósito de evitar aglomeraciones en consultorios y hospitales, y esta resolución que te menciono, en algún punto sí sirvió como base para la ley de telemedicina y de receta electrónica que fue sancionada por el Congreso con posterioridad dentro del año legislativo 2020, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre es la ley de vacunas, ¿no? Que estaba destinada a generar inmunidad adquirida contra el COVID y el posterior decreto que la modificó hace relativamente poco. Después, guías puntuales, por ejemplo, la Agencia de Acceso a la Información Pública, en lo que está vinculado a la protección de datos personales, emitió varias guías que vinculan la protección de datos con COVID. Me acuerdo ahora de dos puntuales. Una es la guía para el tratamiento de datos al tomar temperatura corporal, que es lo que nos sucede a todos nosotros cuando entramos a cualquier lugar que básicamente nos toma la temperatura. Y después había una guía que es un poco posterior a esta guía de tratamiento de datos y temperatura, que es la guía de personas vacunadas, que básicamente lo que hacen ambas guías es incluir distintas sugerencias o recomendaciones o recordatorios vinculados a la 25326, que es la ley de protección de datos. Así que un poco, digamos, que recuerde ahora, esos son algunos de los cambios normativos que vivimos durante la pandemia. Perfecto. Y dentro de este esquema, ¿qué lugar ocupó, digamos, la pandemia dentro del mapa de riesgos común y corriente? ¿Había algún indicio de tratamiento o hubo que instalarlo como tema de ahora en más? ¿Cómo funciona? No, yo creo que, digamos, lo positivo que trajo o las oportunidades que trajo la pandemia van a quedar de acá a futuro, porque se empezó a hacer foco, como les decía al principio, en algunas cuestiones que históricamente tal vez no se hacía tanto foco, ¿no? Y los cambios normativos, creo en algún punto que también impulsados en gran medida por la pandemia, lo que hacen es, digamos, cambiar, si se quiere, el paradigma de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, este tema de eventos virtuales, las interacciones con profesionales de la salud que ahora son virtuales, las interacciones con terceros en general, las auditorías, si lo pensás, digamos, desde la perspectiva del pilar, digamos, de detección de los programas de compliance, la realidad es que tuvimos que hacer ciertos ajustes, si se quiere, para obviamente continuar, digamos, haciendo foco en lo que sería la parte de detección, pero desde una perspectiva ya virtual, ¿no? Porque los monitoreos de eventos, de grants, de sponsorships, de donaciones, los spot checks, se continúan haciendo, pero de manera virtual. Lo mismo auditorías o due diligence de business partners, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, este cambio que hubo, me parece que vino para quedarse, indudablemente. Perfecto. ¿Y cómo es gestionar en pandemia el área de compliance? ¿Qué principal diferencia le encontrás desde el punto de vista de las habilidades blandas, ¿no? Bueno, a ver, como les decía, ¿no? En lo cotidiano no noté una diferencia muy grande. Sí, obviamente tuvimos todos que hacer un esfuerzo adicional para adaptarnos a estas nuevas modalidades de trabajo. A algunos les costaron más, a otros les costaron menos, pero creo, obviamente, que digamos, y volviendo a los pilares de los programas de compliance, me parece que el de prevención es siempre el pilar más importante, ¿no? Porque forja en algún punto hacia la cultura de compliance y de integridad de una organización. Por lo tanto, lo que hubo que hacer durante todo este tiempo, por más que se hace históricamente, es hacer mucho foco en la prevención, ¿no? Creo que es el aliado número uno de cualquier compliance officer, la prevención, y obviamente estas habilidades blandas por las que me consultás también son importantísimas para saber comunicar, para saber explicar, para ser empático con la persona, sobre todo dentro del marco de una pandemia, acompañar y estar cerca del negocio, asegurándonos, obviamente, cumplimiento de políticas, de directivas, de guías, de procesos internos y obviamente también de normativa externa. Así que creo que importantísimas
las soft skills y también importantísima la prevención, ¿no? Durante todo este periodo. Y Franco, para terminar, ser un compliance officer argentino, ¿te da un valor agregado en Latinoamérica? A ver, Cuando te creo toca que desembarcar en otras culturas, ¿no? Si bien todo es Latinoamérica, somos un poco, provenimos de una misma rama, ¿no? Pero bueno, sería interesante, ¿no? Sí, yo creo a ver, te voy a ser muy sincero, creo que no está vinculado estrictamente a la nacionalidad de la persona, sino que está más bien vinculado al conocimiento del negocio y a la experiencia del negocio dentro del cual se desempeña el compliance officer, ¿no? Es decir, los años de experiencia hacen que uno tenga más claridad de determinados aspectos y pueda poner foco en determinados asuntos, desarrollar, digamos, un ojo mucho más agudo respecto a determinadas cuestiones. No sé necesariamente si está vinculado por el hecho de ser argentino, más allá de que los compliance officers de Argentina en líneas generales están muy bien formados, por lo tanto siempre hay un valor agregado, ¿no? Pero también creo que hay una vinculación muy estricta con lo que es la experiencia de la persona, sí, creo que es por ahí, sí. Bueno, te agradecemos Bueno. este abanico, digamos, de experiencia que nos has suministrado, así que muchas gracias nuevamente por haber participado y respondido a esta convocatoria en nombre de SEADE y de los que están escuchando también. Así que, bueno, te agradezco mucho nuevamente por la invitación, ha sido un placer compartir mi experiencia y lo que creo con ustedes, así que nos veremos pronto. Bárbaro, nos vemos. Gracias, chau, chau, nos vemos. Muy bueno. Bueno, con lamentablemente no lo pudimos tener acá. No lo podemos tener presente, pero por eso dejó grabada su participación. Ahora, si me permiten, vamos a convocar a Miguel Bruyer, que es contador público y actualmente es director y gerente corporativo de gestión societaria y administrativo legal del grupo Swiss Medical, que es una de las empresas de medicina prepaga más importantes de la República Argentina, y director también del Grupo América. Tiene 23 años de experiencia en grupos económicos nacionales e internacionales. Así que, bueno, Miguel, no sé si nos estás escuchando. Estamos, a ver. Bueno, tenemos ahí, no sé si se... Miguel, ¿estás por ahí? Está conectado. Debe haber levantado un momento. Ok. Bueno, en principio, digamos, evidentemente en las presentaciones que hemos tenido hasta ahora, la emergencia que generó la pandemia, evidentemente en ambas latitudes, por decirlo de alguna manera, ha generado un espacio para que haya un grado alto de discrecionalidad, ¿no? Que creo que es con lo cual todo compliance officer y todo sistema, digamos, de cumplimiento normativo ha tenido que luchar, ¿no? Y ha quedado un poco evidenciado digamos, la complejización de la operación de las organizaciones, ¿no? En ese sentido, desde mi opinión, yo creo que resulta fundamental revisar un poco la efectividad de las políticas internas que componen el programa de compliance, ¿no? El cual, sin duda, tiene que establecer la forma en que la empresa va a preconstituir prueba al momento de ser juzgado frente a la ley de responsabilidad penal de empresarial, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, bueno, todavía no tenemos jurisprudencia. No sé si en ese sentido, Claudio, vos querés... acá lo tenemos a Miguel ya. Perfecto. Bueno, Miguel, estábamos haciendo la introducción un poco, te estaba presentamos... escuchándolos, no podía habilitar el micrófono. Perfecto, ningún problema. Estábamos un poco sacando conclusiones de las dos exposiciones anteriores, ¿no? Que por lo que yo veo hay bastantes paralelos entre lo que pasa en la Comunidad Económica Europea y la situación en general de la Argentina, ¿no? En ese sentido, bueno, con tu experiencia, nos interesa especialmente conocer tu experiencia como director de una empresa de salud y bueno, y como director en general, ¿no? ¿Qué has visto vos en ese sentido
modificada, ¿no? Tu tarea cotidiana como director y tu relación con el resto de la organización. ¿Has visto algún cambio, alguna cuestión que nos quieras mencionar? Sí, bueno, a ver, nosotros tuvimos, por el área específica en la que trabajamos, que es tanto prepaga como prestacional, nosotros nos vimos impactados de lleno por esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, nosotros empezamos a trabajar ya en enero, cuando empezó los rumores de la pandemia, a tratar de conseguir los abastecimientos necesarios, barbijos, camisolines, ¿sí? Tratar de proveernos de todo eso. Y no nos olvidemos que en Swiss Medical tuvimos la particularidad que el primer caso de COVID de Argentina lo tuvimos nosotros. ¿Sí? El 1 de marzo nos estalló, digamos así, la pandemia en nuestra clínica, que, digamos, estalló es una forma de decir, ¿no? O sea, Sí, sí. en el primer caso, si bien uno lo veía venir, el tenerlo cambia un poquitito las percepciones de todo, los médicos, cómo lo tratan, cómo lo ven, cómo se sienten, nos cambió desde ese aspecto, ¿no? Que nosotros no podíamos por ahí tomarnos unos días para pensar qué hacer. Nosotros teníamos que pensarlo antes, preverlo antes y después actuar. No nos quedaba otra opción más que actuar y brindar servicio todo el tiempo. Ya Swiss, digamos, venía participando en ciertas innovaciones desde el año 2018, que estábamos con lo que es telemedicina, veníamos con un proyecto de receta electrónica, con lo cual ya estábamos incursionando por ahí, y teníamos implementadas herramientas para hacer videollamadas, ¿sí? O sea, ya estábamos implementando la digitalización de la empresa. Con lo cual nos agarró estructuralmente medianamente bien parados, pero igual, digamos, de un día para el otro fue un cambio muy grande en las clínicas y en lo que es la parte administrativa, que fue mandar a más de 6.000 colaboradores a la casa y que se tengan que conectar, ¿sí? Nosotros teníamos teletrabajo, pero un teletrabajo, digamos, normal y tranquilo, no de esta manera, y que tampoco está mal llamado teletrabajo, porque en realidad fue una teleurgencia, ¿no es cierto? Porque, a ver, teletrabajo es, estoy en mi casa o en algún lugar lejos de la oficina, me conecto con todas las comodidades y con el predispuesto a trabajar con las necesidades básicas. Acá fue una teleurgencia, porque todos los colaboradores fueron a la casa donde estaban los hijos, donde tenían que hacer de maestros de los hijos al mismo momento que trabajaban, con lo cual no es lo mismo, ¿sí?, que teletrabajo, sumado a la presión de no ver a los familiares, el riesgo de contagio, adaptarse a los horarios de supermercado, que a las 6 de la tarde cerraban. Entonces, digamos, fue una crisis que un estrés adicional, digamos, así, que atravesó a todos, no solo a los que es salud. En salud, el adicional era, y no me puedo caer. ¿Sí? O sea, tengo que mantenerme en la línea de batalla. En ese sentido, ¿conformaron algún tipo de comité de crisis o alguna situación que contuviera al directorio también como parte de este día a día? Porque siempre vemos al directorio como ente de administración y el cuerpo gerencial como, digamos, más dedicado en una cosa cotidiana. Acá se borró un poco esa línea de funciones y el directorio asumió parte del soporte, ¿o cómo funcionó? Sí, bueno, nosotros hicimos, y todavía hoy lo tenemos, lo único que hoy ya un poco más relajado, el comité de COVID, donde se monitoreaba todo, ¿sí? Desde la cantidad de camas ocupadas, cómo estábamos con insumos, ver qué podíamos hacer para generar más camas, ¿sí? O sea, porque acordémonos, al principio, hoy ya estamos medio, después de 1 año y medio, alejados de lo que pasó al principio. Pero al principio fue cómo hacemos para generar camas. Acordémonos que por el solo hecho de tener temperatura, la gente era internada en un sanatorio.
¿sí? Digamos, alguien que presentaba síntomas, pero no necesitaba internación, era internado. ¿Sí? Entonces, eso estresó mucho el sistema de salud. ¿Y cómo lucharon digamos, con el virus de la discrecionalidad, ¿no? Frente al tema del cumplimiento, de salir de los protocolos, salirse, porque digamos, si llega un momento que tenés que salir a generar camas, me imagino o sos proveedor del Estado, ¿no? El Estado, que es la otra parte, digamos, muchas veces del otro lado del cumplimiento normativo con quien nos enfrentamos, ¿no? Sí, bueno, a ver, tratamos siempre de mantenernos dentro de la norma o lo más pegado posible, ¿sí? La realidad es que sí, hubo que tensar un poco situaciones. Nosotros, de hecho, hubo momentos en que se pensó dado que nosotros tenemos en determinados sanatorios propios, son suites, ¿sí? Donde podíamos maximizar el espacio, ver de poner más camas, ver de implementar algunos, digamos así, tener más de un paciente por habitación, y fuimos de los primeros en salir a contratar hoteles y medicalizar los hoteles, ¿sí? Porque cuando se permitió, que es una situación que uno dice, ¿cómo voy a llevar a un paciente a un hotel? ¿Sí? Y llevar médicos a un hotel, el hotel no está preparado. Bueno, nosotros lo que hicimos fue externar en hoteles a aquellos pacientes que presentaban síntomas pero no eran críticos, ¿sí? Entonces, y con un monitoreo teníamos enfermeras y médicos en los hoteles para ir monitoreando permanentemente a estos pacientes, y cuando veíamos que se iban agravando el cuadro, pasarlo rápidamente al sanatorio para que pueda tener una atención con la complejidad que requería. Sí, ¿Y pero recordás que hubo algún tipo de aumento en denuncias, en la línea de denuncias que seguramente la compañía tendrá? sí, a ver, al principio no había aumento de denuncias, ¿sí? O sea, es más, lo que llamaban era pidiendo camas, queriendo consultar, o sea, la línea de denuncias se transformó en una línea de atención más, porque como está puesta en la página de la empresa, la gente se conectaba y decía, bueno, acá alguien me va a escuchar seguro. Entonces llamaban a través de esa página, a través de esa línea, para consultar cómo tenían que hacer, por el tema de hisopados también, ¿sí? O sea, las denuncias nosotros afortunadamente no se vio tan incrementado, ¿sí? O sea, fue muy tranquilo. También nosotros tuvimos mucha preparación previa. Aprovechamos, digamos, a diferencia de lo que comentaron antes, de que digamos, no tuvieron el tiempo suficiente para prepararse. Nosotros, en los 2 meses que hubo entre diciembre, que se empezó a rumorear esta pandemia, hasta marzo, que llegó a la Argentina, nosotros aprovechamos a prepararnos, ¿sí? O sea, porque veíamos que era algo que iba a llegar, y por eso salimos, digamos, a comprar los insumos que necesitábamos. De hecho, nosotros teníamos hasta los reactivos para hacer los controles, ¿sí? Con lo cual, digamos, tuvimos una buena preparación previa que nos ayudó a transitar de una manera muy ordenada la primera etapa de la pandemia, que fue realmente la más dura. La más dura porque, a ver, teníamos, cuando a partir del 20 de marzo sale el DNU, que dice que no se puede ir más a trabajar, y si bien sanidad era personal esencial, aquellos que tenían comorbilidades no podían ir, ¿sí? Bueno, esto estresa porque enfermeras, médicos que tenían comorbilidades no pudieron seguir yendo a trabajar, y era cuando nosotros más los necesitábamos. Y es personal que uno no sale y lo contrata de un día para el otro, ¿sí? Sumado a que digamos, las enfermeras suelen trabajar en más de una clínica. Entonces uno no puede moverlas libremente, porque yo cubro mi agujero, pero le estoy generando un hueco Una falta al otro. Al otro, exactamente. Y durante este tiempo, digamos, del primer año, el directorio tuvo mayor contacto con el compliance officer por cuestiones... A ver, nosotros estuvimos todos los días,
¿sí? El comité de COVID que te digo se reunía todos los días, ¿sí? Con novedades, y se armó una cadena para comunicar, o sea, se dividió a las gerencias y había referentes para ir bajando la información, porque si bien la comunicación siempre es necesaria que sea de calidad y que llegue de manera oportuna, acá la oportunidad era la instantaneidad, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se hizo fue estructurar la comunicación, cómo subían las necesidades, porque no es solo que baje, ¿sí?, las decisiones que tomó el comité, sino que suban las necesidades, porque el que estaba en la línea de batalla era el que veía cuáles eran las dificultades que tenía, como por ejemplo las mamparas para el personal administrativo, ¿sí?, para atender a los pacientes que llegaban y poder poner una distancia. Acordémonos que en el personal de salud, si se contagia un personal de salud, empieza a hacer un palo en la rueda, en el engranaje, ¿sí?, que hace que no gire y que no podamos seguir brindando servicio. Entonces teníamos que proteger mucho a nuestro personal para poder brindar atención de calidad a los pacientes que lo estaban necesitando en ese momento más que nunca. Y desde el concepto de proteger, ¿no? También hay que proteger al directorio, digo, ¿no? En un punto están en el mercado los seguros de D&O, ¿no? De Directors and Officers. ¿Han revisado las pólizas de seguro? ¿Consideran que es necesario frente a algún tipo de reclamo? ¿O es algo que todavía no ha atravesado la compañía? No, a ver, tenemos las pólizas, pero no fue algo que nos centráramos a verlo especialmente. A ver, de nuevo, nuestro foco principal es atender el COVID. Sí, tenemos, claro, a ver, que no fue lo único encima, porque todo el mundo piensa que, ok, como se dispuso que hay COVID, se terminaron el resto de las enfermedades. No, nosotros tenemos que seguir atendiendo a infartados, seguir atendiendo a quebrados, a accidentados. ¿Sí? Entonces, el foco fue puesto en los pacientes. Sí, obviamente, ver aquellos pacientes que podían esperar, ¿sí?, que no ocupen cama. Pero claro, también hay otras enfermedades que no pueden esperar. Enfermedades oncológicas no pueden esperar 2 años para continuar su tratamiento o iniciarlo. Entonces, ver cómo compaginar, ¿sí?, el tener camas disponibles para la gente de COVID que lo necesitaba y no desatender al resto de los pacientes. O sea, nuestro eje fue ese. perfecto. Y en tu experiencia comparativa, al ser director de otras compañías que no tienen que ver con salud, ¿pensás que el ser director de una compañía dedicada al área de salud te da un grado de responsabilidad mayor? ¿Hay un mayor riesgo? ¿Cómo lo vivís, ¿no? Estas dos en un mismo rol de director, estas dos escenarios distintos, ¿no? Sí, bueno, a ver, claramente el ser director de una empresa de salud lo que te hace es, tenés que priorizar la atención, ¿sí?, el brindar salud. No podés demorarla. Tenés que ver de limitar al máximo las burocracias, ¿sí?, que hay internas, porque muchas veces el aplicar todos los procedimientos de compliance hace que un proceso de compra se dilate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que juntar todos los papeles, está muy bien, ¿sí?, pero en situaciones críticas uno tiene que ver que este exceso, no haya un exceso de burocracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, en situaciones normales donde yo sé exactamente el consumo de barbijos que voy a tener, el consumo de camisolines descartables que voy a tener, que entonces puedo preverlo y ir comprando con cierta regularidad y cumplir todos los procedimientos, a esto donde no sé cuántos voy a necesitar. El consumo que tenemos de barbijos fue, no sé, en un mes consumíamos más barbijos que en todo un año. Entonces, digamos, la necesidad también de agilizar la compra hizo que
se presentaran ciertas situaciones donde, digamos, se acelere el proceso de compra sin licitación o compra directa, ¿sí? a proveedores con los que ya trabajamos o el proveedor que lo tiene. Porque no nos olvidemos que al principio no había. ¿Sí? Los barbijos N95 de personal de salud no había. Se desviaban aviones, ¿sí? Con insumos médicos que se hacían una escala. En el aeropuerto donde hacían escala los saqueaba. No ladrones, sino el país en donde hacían escala. El Estado lo hacía. ¿Sí? Entonces había que salir a comprar lo que había. Y como se podía, y por ahí no tenían todos los papelitos que uno necesita. Y entonces tratar de cubrir, bueno, ser rápido, ¿sí? En la compra, respetando todas las normas, pero tratando de no generar desabastecimiento, porque el desabastecimiento hacía o que no podamos atender a los pacientes, cosa que no era viable, o no proteger al personal de salud, cosa que tampoco podíamos permitir. Con lo cual es un posgrado en compliance, en responsabilidad del director, del artículo 59 de la Ley de Sociedades, etcétera, etcétera. Así que bueno, bueno, muchas gracias por la participación y la verdad que es invalorable este testimonio también, digamos, que nos presentás. No sé, Claudio, si vos querés hacer algún agregado, algún comentario desde tu visión. No, me parece muy atinado lo que recién comentaba Miguel, ¿no? Lo digo yo desde el punto de vista profesional, tengo el conocimiento personal de una asistencia en un caso puntual, sin dar nombres, en el que precisamente una persona está imputada, y yo tengo la defensa, un funcionario, por haber adquirido insumos precisamente para enfrentar esta pandemia, barbijos, a precios cuestionados, ¿no? O cuestionables. Y precisamente una de las cuestiones que se ventila en la discusión judicial tiene que ver precisamente en el contexto de la emergencia ante una situación tan dramática en la que, como decía Miguel, se prioriza la obtención del insumo, sea como fuere, con tal de salvar vidas humanas. Hay posibilidad de cumplir con todos los pasos burocráticos establecidos para un estado de normalidad. Hay tiempo y espacio para cumplir con todos esos pasos. ¿Qué ocurre si faltan firmas? ¿Qué ocurre si no se recurre a la adecuada compulsa de precios? Si no se piden todos los antecedentes, o si incluso a veces se hace la vista gorda porque uno sabe que, como comentaba también el doctor Antic Soler, quien está ofreciendo el insumo no es especialista en ese tema, no se dedica, sino que se dedica al culturismo o al fitness, ¿no? Y de golpe aparece proveyendo algo que no sabemos de dónde lo obtuvo. En tiempos normales quizás no lo compraríamos, no deberíamos comprarlo, o haríamos más preguntas, pero en la situación acuciante que nos tocó vivir, y Dios quiera que termine pronto, ¿tenemos tiempo para hacer esas preguntas? La relación costo-beneficio, de ponderar qué es lo que estamos buscando, qué bien tratamos de proteger. Es cierto que vamos a ser desprolijos, pero no pocas veces hemos oído hablar, comparando, en una comparación que parece muy dura y hasta algunos la han criticado como poco feliz, pero creo que en cierto punto es atinada, que hemos vivido o estamos viviendo una suerte de guerra. No una guerra contra un enemigo humano, sino contra un enemigo invisible, inhumano, un virus, pero que genera realmente una sensación de guerra. Y en un estado de guerra, ¿cómo proceden las naciones? ¿Qué es lo que aplican? Entonces, obviamente que esto lleva también a replantearnos desde el punto de vista filosófico cuál es el criterio que debe regir en la toma de decisiones en un contexto de emergencia, en un estado de alarma como el que se dispuso, por ejemplo, en España. Otro tema para reflexionar también desde el punto de vista académico y jurídico. Argentina no tiene previsto a nivel constitucional la implementación del estado de alarma, ¿no? No existe esta gradación como que la tiene Chile, como la tiene España, como la tienen otros países, estado de conmoción interior. No. Nosotros simplemente tenemos la doctrina del estado de excepción y hablamos del estado de sitio. No se ha implantado el estado de sitio y hemos tenido una gran cantidad de restricciones como si estuviéramos en una suerte de estado de alarma o estado de sitio virtual en algunos casos, con estas restricciones de poder salir a la calle, que
que son para reflexionar. Hemos vivido circunstancias muy extrañas, anómalas, las seguimos viviendo, y creo que ámbitos como este, desde el compliance, desde el derecho, desde las ciencias económicas, desde las ciencias de la salud, desde las ciencias del management, cada uno tiene que poner su granito de arena para, como decía el doctor Antic Soler, diseñar protocolos o políticas a futuro para que la próxima vez no nos tome desprevenido, para cuando no tengamos que ponernos a pensar, y ahora que nos sucede esto, esta emergencia imprevista, ¿qué hacemos? Bueno, ya nos han golpeado una vez, vamos a esperar a que nos golpeen una segunda. Creo que es hora de que por lo menos nos preparemos un poquito para que no nos duela tanto, ¿no? Sí, abordar estos temas con el sentido común también, ¿no? Porque muchas veces se trata simple y nada más que de eso, ¿no? Del sentido común. Así es. Perdón, si me permiten una pregunta de algo que me imagino ocurre en situaciones normales, pero seguramente se multiplicó en esta situación de crisis y sobre todo en el momento inicial, ¿no? Que tiene que ver con la elección del médico, del prestador, sobre cómo actuar cuando, por ejemplo, tiene un insumo, puede ser un respirador y dos enfermos que lo necesitan. Esto también, desde el punto de vista del compliance, se puede tomar particularmente como una situación de riesgo. Mi pregunta es, ¿se tomó alguna decisión institucional? ¿Se hizo algún protocolo? ¿Se bajó alguna directiva a los operadores sobre cómo reaccionar en una situación como esa? ¿O simplemente se dejó al médico tomar una decisión técnica según su criterio libre y su mejor parecer en el momento? La pregunta, obviamente, Miguel, es especialmente para vos, pero me imagino que esto quizás la Unión Europea tuvo algún tratamiento general. Así que, si les parece, le dirijo la pregunta a los dos. Sí, a ver, desde el lado de Swiss Medical, afortunadamente no tuvimos que plantearnos estos escenarios, ¿sí? No estábamos cerca de cubrir el 100% de la ocupación. Estuvimos al límite, sí, o sea, estuvimos al 95%, pero no fue necesario siempre, digamos así, teníamos la posibilidad de tener lugar para respirar a la gente. La realidad es que hay un criterio médico que es el triage, ¿sí? Para determinar quién es la persona más apta para recibir el tratamiento. O sea, suena muy feo, pero es la persona que tiene más posibilidades de salir adelante. Es lo mismo que se utiliza cuando hay una emergencia muy grande. Llámese, a ver, nosotros lo tuvimos cuando fue el atentado a la AMIA, pasó lo mismo, ¿sí? O sea, hay un triage de cuál es la primera persona que traslado a la clínica y cuál es la que queda. Es un protocolo ya médico, ¿no? Que antecede a lo que es compliance. Eso. Y estaba de antes. Sí, a ver, el triage existe de siempre, ¿sí? El tema es, claramente después es objetable quién decidió, quién hizo la evaluación de quién tenía más posibilidades. Sí, o sea, no, digamos, que ya esté protocolizado de antes no quiere decir que sea libre de riesgo. Muchas gracias. Por favor. No sé, doctor, si te parece, Ramiro, quería preguntarle, hacer una pregunta final a Jaume para tener una reflexión suya, y también eventualmente preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta en concreto que formular a nuestros invitados, animarlos a participar. Seguramente pueden tener alguna inquietud, pero a modo de cierre de mi parte, por lo menos, y agradeciéndole una vez más a Jaume que haya estado con nosotros. Sé que allá es tardísimo, piensen que tenemos unas 5 horas de diferencia, ¿no? Ya ha pasado la medianoche y nos está acompañando estoicamente. Así que le agradecemos mucho el esfuerzo. Te quería pedir unas breves reflexiones finales, tal vez, sobre qué pensás que deja la pandemia como consecuencia para el compliance. ¿Qué
¿Qué podría dejar la pandemia como consecuencia, como una suerte de antes y después a futuro para el compliance, como un hito histórico, como un jalón en la historia del compliance? Estás muteado, ¿eh? Ahora sí. Sí. Muchas gracias, Claudio. Sí, efectivamente aquí son casi la 1 de la madrugada, pero me he quedado porque es un auténtico placer escuchar al resto de ponentes. He encontrado muy, muy interesante todas las exposiciones que me han sucedido y que además veo que realmente reitero que es un auténtico honor estar hoy aquí con ustedes, con ponentes de tan altísimo nivel. Bien, yo creo que a la pregunta que me haces, yo creo que lo que ha evidenciado la pandemia es precisamente que la falta de protocolos de prevención en este sentido pues acarrea gravosas consecuencias en todos los ámbitos y que sean en ámbitos sectoriales o sea de una forma más global, yo creo que podemos aprender mucho de lo que es la experiencia que ya conocemos del ámbito del compliance en otros sectores de la prevención, en ese mapeo de riesgos, y es factible, es perfectamente factible elaborar un compliance, un protocolo para afrontar pandemias. Es perfectamente asumible cómo gestionarlo. En España ahora seguimos avanzando, ahora ha salido una ley en la que, y se está trabajando en otras, en la que los ciudadanos tengan que estar a disposición del Estado en casos de graves catástrofes, de circunstancias parecidas a la pandemia, incluso se habla de poner a disposición bienes, etc. Es decir, ahora mismo en caliente se están tomando decisiones sobre cuestiones muy, muy, muy complejas y, hombre, no es para dejarlo para más tarde, pero creo que todas estas decisiones deberían ser muy consensuadas y siempre desde esa perspectiva. Lo mismo que para hacer un buen compliance es imprescindible hacer un excelente mapeado de riesgos. Yo creo que aquí también debería hacerse con mucho rigor esa protocolización. Y yo creo que aquí hay un agente realmente relevante que es la Organización Mundial de la Salud, que paradójicamente no ha sido la organización más relevante en la toma de decisiones respecto de muchos ámbitos de la pandemia. Y creo que sería muy bueno que todos los estados pudieran consensuar políticas y apostar y proyectar de una forma común de qué manera se puede afrontar esto. Sin lugar a dudas, hay un elemento aquí muy complejo que es el control social. El control social para algunos países es muy fácil, para otros es más complejo y aquí en España se está viviendo a veces con muchos problemas. De hecho, les digo, hay unas fiestas en Gracia o por la calle a veces se ve a menudo gente que incumple esa normativa, pone en riesgo a la gente, etc. Y esto, bueno, eso es un tema de cultura, de compliance, ¿no? Es un tema de cultura de los ciudadanos de entender qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Yo creo que los 7 pilares del compliance, desde muchos ámbitos, se pueden extraer lecciones muy, muy interesantes para protegernos, para prepararnos, para protocolizar respuestas y tenerlas pensadas, tener los medios, tener los elementos necesarios, el aprovisionamiento para afrontar esto desde una perspectiva con la necesaria inteligencia que requiere. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Jaume. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es un buen momento para cerrar, si están de acuerdo. Voy a aprovechar primero que nada para agradecer especialmente a los expositores por su participación y su generosa discusión de la temática, y muy especialmente, doctor, a usted que está a horas imposibles para una charla de este tipo. Muchas gracias por la participación y para aguantar hasta el final. Sus comentarios han sido sumamente nutritivos para nosotros. Bueno, y agradezco a Claudio y a Armando por esta convocatoria tan importante y por un tratamiento tan serio de una temática que bueno, que no es que se está cerrando, ¿no?
de algún modo estamos viviendo, como decía el doctor, una preparación para la próxima emergencia que vivamos en el mundo. Ya con alguna experiencia que creo que quizá debería revisarse y bueno, y preparándonos para actuar mejor como sociedad, me parece. Bueno, y por último, cierro agradeciendo a todos los participantes. Estamos a disposición y por supuesto está el programa a disposición de todos. Y recuerden que estos ciclos de conversatorios en los cuales vamos convocando a los diferentes profesores de la maestría son una excelente oportunidad para conversar sobre temas de coyuntura y que además la charla va a estar a disposición porque se ha grabado para aquellos que quizá por un problema de conectividad o por el horario no han podido sumarse. Así que muchas gracias a todos y bueno, me despido y les deseo que tengan unas muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches y gracias nuevamente. Buenas noches a todos y gracias. Chao, buenas noches.